Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que son una dramática continuidad de lo que veníamos reseñando para ustedes sobre los acomodos de la OTAN, las viejas áreas de influencia de otras potencias y sobre todo el momento dramático en que, por todos los puntos de vista que queramos enfocarlo, definitivamente alguien está tratando de cambiar el mapa del Medio Oriente y las condiciones geopolíticas son realmente descaradas cuando se observan con ciertos argumentos. Vamos a mostrarles algunos. ¿Cuántas veces nos oyeron decir Turquía, ángulo sensible de la OTAN, la cuña? No olvidemos que aquí ya estamos técnicamente en Asia, ¿no? Porque el estrecho que separa el Mar Negro con el Mediterráneo, se supone que Europa llega hasta aquí, en el Bósforo, y de aquí la otra margen ya es Asia. Y Siria, que funcionaba tan bien como funcionaba, déjenme decirlo porque lo viví, como funcionaba Libia con el coronel Gaddafi, como funcionaban todos los países donde había líderes independentistas, de los que no se permitían concesiones, se sigue desintegrando y hay gente, por lo visto, muy interesada en que esto ocurra. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que sean los protagonistas los que nos muestran la pequeña historia de las últimas 24 horas. Para los turcos, esto es una manera de indicar policía, no pase, y la realidad está bastante violenta en las calles. El primer ministro turco dice que los legisladores pro-kurdos colaboran con los terroristas. Ahmet Davutoglu dijo que los legisladores del Partido Democrático de los Pueblos de la oposición, que es de origen kurdo, habían tratado de colaborar con terroristas y arrastrar a Turquía en el caos. El caos parece a la vista, ¿no? El presidente Tayyip Erdogan apoya acciones legales contra los miembros de la HDP, el tercer partido más grande del Parlamento, y se acusa a la parte de ser una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que las listas de gobierno tienen como una organización terrorista. La situación en un país que normalmente era bastante ordenado está como la estamos viendo. Hemos visto parcialmente la imagen de Cizre después de que se levantó el toque de queda. Casi toda la ciudad ha sido destruida. Personas incendiaron elementos y la propiedad. Las personas fueron masacradas en sus propias casas, se quedaron debajo de los edificios, se derrumbaron con los bombarderos de morteros. Esto es ferocidad. Esta no es la lucha contra el terrorismo. Están matando a la gente por completo mediante la realización de terrorismo de Estado. Esa fue la pequeña pildorita que le lanzaron al jefe de gobierno. Şehrimizde, ülkemizde, topraklarımızda AKP'nin kirli savaşını istemiyoruz ve biz buna karşı sokaklara çıkıyoruz. El líder del partido HDP, Selahattin Demirtas, dice: no queremos la guerra turbia del partido acá en nuestras ciudades, en nuestras tierras y en nuestro país. Nos atrevemos a salir a las calles en contra de esto, y esto está en contra de quienes se atreven a iniciar la guerra. Es un crimen prohibir protestas y cargar sobre ellas. Eso es ilegal. La policía turca disolvió violentamente una protesta contra el toque de queda en Diyarbakir. La marcha en la que participaban varios miles de personas pretendía llegar hasta la barriada del sur, en el centro histórico de la ciudad más grande del sureste de Turquía, que está sometida a 3 meses de toque de queda y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de la guerrilla kurda PKK. Los policías utilizaron gases lacrimógenos y agua a presión para dispersar a los manifestantes, cuya protesta fue prohibida horas antes por el gobernador de Diyarbakir. El líder del Partido Kurdo Democrático de los Pueblos, Selahattin Demirtas,
llamó ayer a la protesta para denunciar la situación en ese barrio al que tampoco pueden entrar los medios de comunicación. No vemos que una guerra librada 24 horas al día en el centro de una ciudad durante 3 meses sea una situación normal, declaró Dermitas, líder del cuarto partido en el Parlamento turco. Y las consecuencias están a la vista en la ciudad, ¿no? El presidente de Turquía, Erdogan, solicitó hoy desde Nigeria, donde estaba de visita oficial, que la Fiscalía actúe contra Dermitas por hacer declaraciones que pueden crear problemas o romper la paz, según la agencia semipública Anadolu. El ministro de Justicia, Efkan Alak, consideró hoy las declaraciones del líder del HDP como una provocación y pidió a los vecinos de Diyarbakir que no caigan en las provocaciones ni acudan a las marchas de protesta. El drama humano persiste. Y Selahattin Dermitas, líder del partido HDP, declaraba hoy, después de estos dramáticos y sangrientos acontecimientos: Cizre'de yasak kalktıktan sonra tabloyu kısmen görmeye başladık. Şehrin tamamı neredeyse harabeye dönüştürülmüş. İnsanlar bodrumlarda yakılmış. hemos visto parcialmente la imagen en Cizre después que se levantó el toque de queda. Casi toda la ciudad ha sido destruida. Las personas fueron quemadas en los sótanos, fueron masacradas en sus propias casas, cayeron debajo de los edificios que se derrumbaron en el bombardeo con morteros. ¿Esta es una lucha contra el terrorismo? No, están matando a la gente mediante terrorismo de Estado. La destrucción no deja lugar a dudas. Como ya he dicho, agregó Selahattin, estas personas serán llevados ante la justicia algún día. Y los que dan las órdenes para estas operaciones y los que ejecutan estas órdenes serán castigados por este crimen contra la humanidad. Hem uygulayanlar hem de emrini verenler bu insanlık suçunun cezasını bir gün mutlaka çekecektir. Destrucción realmente desproporcionada sobre un área de habitantes civiles. Un residente de Cizre decía: mira lo que somos, mira en qué nos hemos convertido. Que Dios castigue al que hizo esto. Haliniz görüyorsunuz zaten. Bunu yapanın da Allah'ın belanı versin inşallah. Peki ne olacak bu? Que Dios castigue a los que hizo esto. Y le pregunta al reportero: ¿dónde vas a ir? Bueno, ya no tenemos casa, ¿dónde podemos ir? Y estábamos recién casados. Vaya luna de miel. La única sensación de normalidad es ver a los niños buscando sus juguetes y escuchar a los pájaros que todavía trinan. Pese a las tremendas explosiones, volvieron al lugar. Esta abuela, ¿qué pretenderá rescatar de lo que fue su vivienda? Mientras tanto, el primer ministro turco Davutoglu decía que Diyarbakir sigue haciendo declaraciones provocadoras en el sur. ¿Y por qué manchar nuestra política mediante la adopción de armas de fuego en sus manos? Por Dios, las han escuchado. Durante días las llamadas se han hecho en el Distrito Sur. Ellos no quieren tener paz, por el contrario, quieren arrastrar a Turquía al caos mediante la cooperación con los terroristas y no vamos a permitir que lo logren. İşte oraya gideceklermiş de yürüyeceklermiş de orada o şekilde. Yani bunların meselesi herhangi bir şekilde ülkede huzur ve sükun olması değil. Aksine teröristlerle işbirliği yaparak Türkiye'yi kaosa sürüklemek. İzin vermeyiz. Frente a esto, Reporteros Sin Fronteras tenían algo que decir en Turquía y también el editor en jefe del periódico Cumhuriyet, Can Dündar,
en una rueda de prensa conjunta. No había demasiados periodistas. En zonas de guerra no todos quieren estar. Can Dündar dice, editor jefe del periódico, tenemos un presidente que no está acostumbrado a la derrota, pero esto es una clara derrota. En lugar de digerir lo que le ha sucedido, está tratando de convertirlo en una crisis de Estado. Dijo que no reconocería o obedecería ningún fallo legal, y esta es la primera vez que un presidente ha dicho que no obedece a una decisión en la historia de Turquía en tiempos de la República. Editor en jefe del periódico Cumhuriyet, Can Dündar dice, llamaron desde la estación de policía para decir que querían mi pasaporte porque tengo prohibición de viajar, y a esto le llaman que estamos después de la liberación. La primera cosa que vino a mi mente fue, no respeto ni voy a obedecer esta decisión. Ahora voy a tratar de ir al extranjero. Tal vez nos volvemos a ver en algún lugar. Vamos a ver qué se siente al desobedecer la ley. Cuando estábamos en la cárcel hubo una negociación sobre los inmigrantes que llamamos ganga sucia, provenientes de Europa. Para mantener a los inmigrantes lejos de su continente, quieren alquilar un terreno en Turquía y mantener a los inmigrantes. A cambio optan por cerrar sus ojos, pero ignoran lo que nos pasó a nosotros en esta etapa de represión. Y en cuanto a Reporteros Sin Fronteras, el secretario general Christophe Deloire dijo: las palabras y expresiones que utiliza Erdogan, el hecho de que él mismo dijo que no respeta la decisión del Tribunal Constitucional, está estableciendo y reforzando un clima de intimidación, incluso amenazas contra periodistas. Lo que hace es muy peligroso. Frente a todo esto y a la detención de periodistas incluso, el periodista Can Dündar, uno de los reporteros turcos recién liberados tras pasar 92 días en prisión preventiva, declaró hoy que su absolución es una derrota para el propio presidente del país euroasiático, Recep Tayyip Erdogan. En las áreas donde todos intentan llegar a Europa de una manera u otra, la liberación de este hombre resultó un desafío a la autoridad establecida. Según Dündar, trabajador del diario Cumhuriyet, al igual que su compañero Erdem Gül, el hecho de que ambos ya hayan logrado salir de la prisión donde se encontraban por presunto espionaje y terrorismo es una clara derrota para Erdogan. ¿Dónde está nuestra libertad?, decía ahí ese cartel. Los periodistas y los que trabajaron allí solidariamente se cosieron la boca para demostrar a qué nivel ha llegado la libertad de expresión en estas extrañas circunstancias. Como ven, tiene los labios cosidos y no fue el único. Y esta fue una de las gráficas que más llamaron la atención a todos los que estaban cubriendo esta más que fluida situación. No es una guerra abierta, pero sí una represión brutal y con silenciador. Este se tapó los ojos, además de coserse los labios. Nada podemos ver, nada podemos decir. Parece ser el mensaje. ¿Dónde está su democracia? ¿Dónde está su libertad? Eso fue lo que captaron las cámaras de estos editores que ahora no se sabe qué futuro inmediato van a tener. Pero de alguna manera demuestran el estado en que están las cosas. Y aquí estamos en Calais, en Francia, en la última etapa de los que quisieran cruzar el Canal de la Mancha desde el territorio continental para llegar a Inglaterra. Un inmigrante del norte de Irak, Sarwar, dice: estoy planeando ir al Reino Unido, pero ¿cómo? La frontera está cerrada. No puedo vivir más en esta selva porque la policía antidisturbios francesa no me deja solo. Han destruido mi refugio y no sé qué hacer de mi vida. Aquellas ciudades de carpas que se habían formado en el territorio de Calais frente al Canal de la Mancha están siendo destruidas. Y el
Sarwar dice, el gobierno de Francia dijo que podíamos ir al campo, pero no es suficiente para vivir, no es suficiente la vida aquí. Estoy feliz de estar aquí. Falta libertad. El campamento es 100% seguro, exactamente como una prisión. Sales, tienes que mostrar tu huella digital. Entras, tienes que mostrar tus huellas dactilares. Y una prisión es así. Esto no es un campamento para refugiados. Por eso, ese par de hombres se cosieron la boca en protesta por el desalojo de los inmigrantes en el campamento que tenían en Francia. Ya se había vuelto una especie de ciudad de carpas, ¿no? Las autoridades francesas dijeron, hasta aquí llegaron. Miles de inmigrantes que huyen de la guerra y de la miseria en sus países utilizan la ciudad portuaria francesa de Calais como trampolín en su intento de llegar a Gran Bretaña al otro lado del Canal de la Mancha. Y estas son las ciudades de carpas a que hacíamos referencia, ¿no? Esto está tomado con un dron a control remoto para que vean hasta dónde llega y cuánta área ocupan los que quieren llegar al otro lado del Canal de la Mancha y poner un pie en el Reino Unido. El drama está en pleno desarrollo. Sin embargo, las autoridades pudieron frustrar el sueño con el cierre de una amplia franja del campamento, que tiene la fisonomía de un asentamiento precario, como vemos. Lo más organizado son estas grandes carpas, que es donde se pretende dar un poco de alimentación o un chequeo médico, ¿no? Y la ayuda humanitaria esencial, elemental. Son como comedores públicos. Los refugios, bajo amenaza y desinformación, recibieron plazo de 1 hora y 10 minutos para que salieran de sus moradas. La policía los sacó por la fuerza a algunos inmigrantes que rehusaban retirarse e hicieron arrestos, mientras que a otros no se les permitió recoger sus pertenencias ni sus documentos de identidad, dijeron en un comunicado. Los inmigrantes y sus defensores protestaron el martes contra el desalojo violento. Algunos subieron a los techos de los cobertizos para frenar brevemente las demoliciones, mientras otros causaron un incendio durante la noche en el lugar. Imágenes aéreas tomadas desde un dron. En medio de la desesperación, los hombres se han cosido los labios el día de hoy para denunciar la situación de los inmigrantes, como se aprecia en las 2 tomas que les hemos mostrado. Según las organizaciones, policías supuestamente dispararon bengalas contra los manifestantes que se encontraban en los techos, los golpearon con cachiporras y arrestaron a algunos. En Grecia, drama de los inmigrantes en pleno desarrollo. Las tomas de los aviones no tripulados nos decían algo, ¿no? Y en Atenas, el ministro de Inmigración griego, Yannis Mozalas, decía: en mi opinión, debemos tener en cuenta la frontera Idomeni cerrada. Estos países, a pesar de estar bajo la presión del presidente de la Unión Europea, de Schulz, desde Juncker y Merkel, desde el Papa, de las Naciones Unidas, desde el jefe de la Cruz Roja, no es una persona influyente. Aún así insisten, no tenemos ninguna razón para creer que esto va a cambiar. Por lo tanto, nos estamos preparando para las consecuencias de esas acciones. Lo dice el ministro griego de Migración. Y luego dijo, mientras esta frontera permanece cerrada y hasta el mecanismo de reubicación y reasentamiento en Europa, directamente de Turquía y de acuerdo con las decisiones europeas, están en funcionamiento por un periodo de tiempo, estas personas pueden permanecer en nuestro país y algunos de ellos deben ser provistos de refugio de acuerdo a su condición jurídica. Un inmigrante procedente de Afganistán que llegó hasta aquí, de nombre Harun, dijo: sí, pueden ver cómo están las cosas. Aquí nada está bien. Tratamos de que los niños reciban lo mejor, pero aquí nada está bien. Todo el mundo anda con una gran neurosis, como enfermo o como loco. Y al igual que las familias, niñas, niños, todo el mundo está igual. Si alguien trae la comida, algunas cosas, todo el mundo viene a recogerlas. Todo el mundo está enfermo, loco, al igual que la familia, los niños. Alguien trae comida, todo el mundo llega a recoger más rápido que nadie, los que se llevan lo mejor, nadie se preocupa por nosotros ni por los niños. Grecia sigue recibiendo el impacto de la migración masiva, ¿no? Harun, de Afganistán, volvió a declarar y dijo: no hay nadie que llegue con una verdadera ayuda.
Y refiriéndose a los funcionarios del gobierno, ¿no? ¿Cómo pasaste tu vida aquí, sin baño, sin nada donde poder hacer las necesidades o poder ducharnos? Casi 6 semanas sin ducharnos. ¿Les parece que estos son condiciones humanas? Grecia, sin embargo, se prepara para ser un país de acogida permanente de refugiados ante el cierre en Macedonia. Ante la escasa perspectiva de que las fronteras de la denominada ruta balcánica se abran próximamente, Grecia se prepara para dejar de ser un país de mero tránsito para convertirse contra su voluntad en uno de acogida permanente para los refugiados. Este análisis, que se aleja de la postura mantenida hasta ahora, lo hizo, según filtraciones en los medios locales, el ministro de Migración, Yannis Mouzalas, en una reunión con los presidentes de las regiones de Grecia. En esta reunión subrayó que no cabe esperar que la frontera con Macedonia vaya a abrirse pronto y calculó que 100.000, como mínimo, son los refugiados migrantes que pueden quedar atrapados en territorio griego, a donde llegaron pero no pueden salir hacia donde pensaban seguir. No estamos en la mejor situación. Dentro de poco los refugiados y migrantes se darán cuenta de que no pueden ir a los países a los que querían llegar, dijo Mouzalas en esta reunión con los medios. Y en Bruselas, diferentes reacciones. Christos Stylianides, el comisionado europeo a cargo del asuntos humanitarios, la ayuda humanitaria, decía, refiriéndose incluso al drama de su país en Grecia, ¿no? The number of refugees continues to rise. El número de refugiados sigue aumentando, también lo hacen sus necesidades humanitarias. Todo está sucediendo en el interior de Europa. Estoy seguro de que todos estarán de acuerdo en que esto tiene que cambiar. Debemos hacer frente a estas necesidades humanitarias ahora dentro de nuestras fronteras. We must address the humanitarian needs now within our borders. El comisario europeo encargado de ayuda humanitaria, Christos Stylianides, decía: The European Union to complement humanitarian. Le permiten a la Unión Europea complementar las actividades humanitarias en los Estados miembros cuyas capacidades de respuesta administrativas y financieras están siendo superadas, están abrumados. Y luego, como parte de su declaración, dijo: se habla de un fondo de ayuda. Este fondo proporcionará ayuda de emergencia a los refugiados en Grecia. Y esto es complementario a cualquier otra financiación existente para los asuntos realmente calientes desde el punto de vista humano: la reasignación, el retorno, la inclusión social, la cohesión, la reconstrucción de sus vidas, así como otros fondos de la Unión Europea. Pero nada parece suficiente ante este drama. Social inclusion, cohesion y anicodómisi. Así, Bruselas presenta este miércoles un plan de ayuda de emergencia a los refugiados. Christos Stylianides dijo que era una propuesta de la provisión de apoyo de emergencia dentro de la Unión Europea, y lo dijo en la rueda de prensa con el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Chinas. Nada de esto parece estar a la altura de las necesidades, y ciertamente el drama está en pleno desarrollo. Y ahora estamos en Madrid y en el Parlamento. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, con su informal presencia juvenil, sale al ataque. Buenos días, Egunon, bon día. Vamos a votar que no a su investidura, señor Sánchez, y le voy a explicar por qué. El pacto que presenta imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis y consolida las principales políticas del Partido Popular. Quizá ello tenga que ver con los economistas que lo han negociado. Van a permitir también que homenajee la memoria de los trabajadores de Vitoria, asesinados hace 40 años por... Señor Sánchez, desde el principio le dijimos que usted tenía 2 opciones sobre la mesa: o la gran coalición o un gobierno progresista. Ese gobierno progresista hubiera podido lograr, se lo aseguro, los apoyos parlamentarios necesarios. No la semana que viene, como decían Tipicol y como repitió usted ayer. Me da la impresión de que su discurso pasará a la historia por eso. El discurso de la semana que viene. Hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros.
Durante su intervención, Iglesias encaró a Rajoy diciendo, sabe que hay corrupción y precariedad, pero denuncian cualquier intento de cambiar las cosas como peligroso e imposible. Usted puede aún rectificar, usted puede aún ser presidente del gobierno y estar a la altura de las siglas de su partido. Hoy le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez, para pedirle que tras este fracaso negocie con nosotros, desde la fraternidad y en interés de las gentes y los pueblos de España, negocie con nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan, y usted lo sabe, un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Deje de escuchar los cantos de sirena que le llevan al naufragio. Las cosas se ponen calientes y los que ya han cerrado aparentemente su ciclo, como los Rajoy y compañía, no tienen muchas respuestas a una realidad contundente que afecta a todos. Una propuesta clara. Tenemos una propuesta sin ambigüedades, y es que Mariano Rajoy deje de ser presidente del gobierno hoy mismo con el voto a favor de su grupo parlamentario. Miren, lo digo claramente, a mí nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas en este país. Por tanto, mire, señor Iglesias, lo que se plantea en su votación es una disyuntiva bien fácil. Si usted sigue bloqueando la desigualdad, la imposición y la corrupción, o desbloquea la situación y permitimos avanzar a España. Señor Iglesias, no es que no se pueda, es que ustedes sencillamente no quieren. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las cosas se han puesto bastante movidas hoy, ¿eh? Dejamos el Parlamento español en una situación bastante difícil y quiero hoy hacerle justicia a gente que nos ha enviado numerosos y muy importantes libros y me voy, señor director, a nuestro escritorio para aprovechar cámara 1 aquí. Hay que recordar algunos de los acontecimientos más dramáticos y este es el libro de Alicia Herrera, Pusimos la bomba y qué. ¿Ponchamos con la 1, señor director? Si hacemos buen foco sería mejor. Bueno, en vista de que no se hace buen foco voy con la 2. Alexis Rosas y Ernesto Villegas, el terrorista de los Bush. Sumen ahí, éntrele con todo. Voy a la 1 entonces. El terrorista de los Bush y vuelven por sus fueros, ¿no? Y esto tiene que ver con todos los que manejaron desde el punto de vista de la manipulación a través de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Vean los caramelitos que están aquí, ¿no? Todos los grandes terroristas que estuvieron actuando y muchos de ellos eran precisamente altos funcionarios de la ONU, ¿no? de la CIA, que de la ONU. Y aquí hay un libro que es fundamental para entender el proceso que se está viviendo en la hermana República de Cuba. La confrontación a los intentos de normalización. De la confrontación a los intentos de normalización. La política de Estados Unidos hacia Cuba. Y esto es un libro que todo el que quiera estudiar este tema debería conseguir. Tiene un amplísimo trabajo de investigación y de archivo. Y la operación Peter Pan, cerrado el círculo en Cuba, ¿no? Cuando en aquellos tiempos en que todo el mundo temía por el futuro de sus hijos y les vendieron la idea a los servicios de inteligencia estadounidenses y de la oposición que iban a perder la patria potestad. Y decenas de miles de estos niños se los llevaron a Estados Unidos desde Cuba. Por supuesto, nunca pasó ni lo uno ni lo otro. Fluida situación hoy en el panorama internacional. Vamos a hacer un breve corte y volveremos a estos acontecimientos que están realmente en pleno desarrollo. Breve corte y volvemos de inmediato. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy nuestra ministra de Relaciones Exteriores ha puesto
verticalmente la posición de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, y toda Europa de alguna manera vio una realidad que no tiene nada que ver con la que los medios de comunicación, especialmente los del hemisferio norte, hacen respecto a lo que es la realidad en la República Bolivariana de Venezuela. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo a través de nuestra joven y digna representante que puso claramente los puntos sobre las íes. Este es el momento en que el presidente le da el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, y en nombre del pueblo de Venezuela, extendemos un saludo a este Consejo de Derechos Humanos, sitio sagrado para la consagración de los derechos humanos de toda la población mundial. Hace apenas 3 meses estuvo nuestro presidente acá, agradeciendo la reelección de Venezuela para el Consejo de los Derechos Humanos del año 2016-2018 y dando palabras de aliento en la promoción, en la defensa y el ejercicio efectivo del disfrute de los derechos humanos en nuestro país. Como todos los años venimos a este segmento, a este alto segmento, a hablar de un tema que es esencial para la humanidad. Y si necesitamos hacer un balance, si hacemos una revisión de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, sabemos que los derechos que más han sido vulnerados ha sido el derecho de los pueblos a la patria, el derecho de los pueblos a la paz, un derecho humano fundamental. Sin patria no puede haber ningún tipo de derecho, no puede haber derechos civiles, políticos, económicos, sociales. Este año justamente se cumplen 50 años de los pactos de derechos civiles, políticos, de los pactos de derechos económicos y sociales. Se cumplen también, recientemente, hace apenas unos días, se cumplen 50 años del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se cumplen además 10 años de este Consejo. Y tendríamos que hacer un balance de cuál es el desafío actual del Consejo de los Derechos Humanos. El mundo vive graves amenazas, señor presidente, a su institucionalidad jurídica y a la paz. Solamente en el informe de ACNUR del año 2016 habla de 7 millones de desplazados producto de la guerra y de la violencia extrema en Siria. El derecho a la patria del pueblo sirio, el derecho a la paz del pueblo sirio, ha conllevado a violaciones masivas de los derechos humanos de este hermano pueblo. Pasémonos también por la primavera árabe. ¿Cuál ha sido el resultado de la primavera árabe? Que prometió esperanza a los pueblos del Medio Oriente. Y hoy vemos lo que ocurre en Irak, lo que ocurre en Libia. La primavera árabe se convirtió en un paraíso para las transnacionales petroleras para apoderarse de los recursos energéticos de estas naciones. Pero se convirtió también en infierno para los pueblos de estos países hermanos. Si pasamos a Palestina, es un escándalo que todavía hoy, a 70 años de la vigencia del sistema de las Naciones Unidas, el pueblo palestino no haya recuperado su territorio legítimo, el pueblo palestino no tenga acceso a condiciones mínimas de garantía de los derechos humanos. Apoyamos la posición que tuvo ayer dignamente el canciller del Estado palestino al señalar que no hay diferencia entre los grupos terroristas y el terrorismo de Estado que se ejerce desde el Estado de Israel contra el humilde pueblo palestino. Y apoyamos también la solicitud de boicot económico contra la potencia ocupante. Realmente lo que ocurre, la masacre contra el pueblo palestino, ya lo decíamos el año pasado acá, debe llamarnos a todos en nuestros corazones, en nuestras conciencias, debe llamarnos a la reflexión, pero principalmente a la acción. Cuando vemos que han ejecutado más de 500 niños, cuando vemos que 700 niños todavía son procesados, están detenidos, niños de 3 años, son unas cosas escandalosas, bárbaras, nos preguntamos, ¿dónde está el sistema universal de los derechos humanos? Es un desafío a resolver. No podemos seguir esperando porque se resuelva
la masacre contra el pueblo palestino. El tema de las migraciones, lo que ha representado el Mediterráneo, es una vergüenza para la humanidad entera. Producto de los modelos económicos que no satisfacen las realidades y las necesidades globales de los pueblos. Y estos pueblos que buscan otro horizonte, otra esperanza, han encontrado en el Mediterráneo, lamentándolo mucho, han encontrado una tumba para sus esperanzas. Cuando nosotros vemos este balance, nos hacemos la pregunta, ¿dónde quedan los principios que inspiraron la Declaración de Viena de 1993, los principios de universalidad de los derechos humanos, de indivisibilidad, de interdependencia? No puede haber unos derechos humanos más importantes que otros. Todos los derechos humanos deben satisfacerse por igual, pero hay unos que lo prelan para que pueda darse necesariamente la satisfacción de esos derechos humanos, y es el derecho a la patria, y es el derecho a la paz, y es el derecho al desarrollo de los pueblos, como está contemplado en la Declaración de Viena. Cuando nosotros vemos que el 1% más rico del planeta posee las riquezas del 40%, sabemos que hay un desbalance que promueve la desigualdad de los pueblos. Y nosotros entonces decimos que este Consejo debe revitalizarse en su 10º aniversario para no seguir la suerte de la extinta Comisión de los Derechos Humanos. Debe revitalizarse y reconducir su accionar conforme a los principios de imparcialidad, de no selectividad política, de no uso de los derechos humanos para la intervención en los países, de no uso de los derechos humanos para socavar las soberanías y la independencia de los países. Este Consejo de Derechos Humanos debe entrelazar todos estos principios y retomar la institucionalidad que se está viendo afectada y vulnerada por poderes fácticos. Cuando nosotros vemos que las corporaciones mediáticas arremeten contra pueblos enteros, que el capital financiero arremete contra la economía de los pueblos, estamos en presencia de violaciones masivas de los derechos humanos y le resta institucionalidad a la multilateralidad internacional, socava los basamentos del Estado de Derecho internacional. Yo me voy a permitir brevemente señalar algunos de los logros más resaltantes de la revolución bolivariana en Venezuela, que dio al traste con la sombría década y con la sombría era neoliberal, donde las violaciones de los derechos humanos en Venezuela era una cotidianidad. Fue con la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia y al poder político que la revolución bolivariana hoy puede venir acá con orgullo y con moral a señalar los importantes avances y logros en materia de derechos humanos. En estos últimos 17 años se han celebrado 20 procesos electorales. La última elección realizada el 6 de diciembre registró una participación cerca del 75% del pueblo de Venezuela. Venezuela cuenta además con más de 1.400 comunas y 45.000 consejos comunales registrados, donde hace vida directa en democracia participativa y protagónica el pueblo de Venezuela. Se han constituido además 12 consejos presidenciales de gobierno popular que acompañan al presidente de la República en el ejercicio del poder en Venezuela. En 16 años de revolución se han constituido 1.225 medios alternativos y comunitarios que existen con los medios comerciales y los medios públicos. En la educación primaria se alcanzó una tasa de escolaridad del 93.4%. En la educación media, la tasa neta de escolaridad es del 75%. En la educación universitaria, el 83%. A pesar de los ataques a la economía nacional y a pesar de la crisis financiera, se ha logrado una disminución de la tasa de desempleo a un 6%. A pesar de los ataques contra la economía nacional y la crisis financiera y la baja de los precios del petróleo, el empleo formal ha alcanzado un 60%. En 1998, apenas el 16% de la población con edad de pensión tenía reconocimiento a este derecho, a la pensión de vejez. Hoy, en el año 2015, alcanzamos el 84% de personas con edad de pensión que disfruta de este derecho.
Hemos pasado de 387.000 personas pensionadas a 3.090.281 pensionados en 2015. Esto representa un crecimiento de la época neoliberal a la revolución bolivariana, representa un crecimiento del 800%. En los últimos 5 años se han entregado más de 1 millón de viviendas dignas, un fenómeno que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. La esperanza de vida ha crecido a 75 años. Los hogares en pobreza extrema disminuyeron del 11% al 4,7%. La desigualdad se redujo pasando el coeficiente de Gini de 0,48% a 0,38%, convirtiendo a Venezuela en el país con menor desigualdad en la región de América Latina y el Caribe. En el año 2005, la UNESCO declaró a Venezuela como territorio libre de analfabetismo. En el año 2015, la FAO reconoció por segunda vez los avances de Venezuela en la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza extrema. En varias oportunidades ha reconocido en la agenda económica bolivariana a incorporar la Agenda 2030 que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado. A pesar de la guerra económica y de las formas no convencionales de ataques contra Venezuela, las conquistas sociales de la revolución permanecen y continúan. Queremos denunciar en este foro que contra Venezuela existen, activando poderes fácticos a los poblar la economía y someter al pueblo de Venezuela, que en definitiva busque la intervención internacional para apoderarse de sus recursos naturales. Queremos además denunciar ante este foro tan importante como espacio superior en materia de derechos humanos, que la oposición venezolana no democrática pretende ahora desde la Asamblea Nacional vulnerar el Estado de Derecho constitucional de los derechos humanos a través de una denominada ley de amnistía que perdona delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el fraude inmobiliario y todo tipo de delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999, cuando entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta su entrada en vigencia, perdonando incluso delitos que puedan cometerse a futuro, dándole la esperanza a las facciones violentas políticas en Venezuela para derrocar el gobierno y dándole esperanza con esta ley de impunidad y de autoperdono. Esto violenta absolutamente toda la doctrina internacional en materia de amnistía y en ese sentido solicitamos a primera hora del día de hoy al Alto Comisionado de los Derechos Humanos un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos que pretende la impunidad en un aspecto donde no corresponde. Finalmente, queremos informar que el día 27 de febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, un plan que fue ampliamente consultado con todos los sectores que hacen vida nacional en Venezuela. Recibimos más de 250.000 propuestas que están siendo procesadas y tiene 5 ejes estructurales que tiene que ver con una cultura emancipadora del pueblo de Venezuela en materia de derechos humanos, con la participación protagónica y democrática del pueblo, que tiene que ver con el reforzamiento de la institucionalidad en materia de derechos humanos para el ejercicio efectivo del disfrute de estos derechos, que tiene que ver con el relacionamiento con los organismos internacionales y con la materia de los derechos humanos transversales a toda la vida política nacional. Queremos, no sin antes despedirnos, ratificar el compromiso de la revolución bolivariana con el presidente Maduro al frente, con el ejercicio efectivo de los derechos humanos, y hacemos así homenaje al gran precursor en esta materia, al comandante Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Y como se defendió en Europa la posición vertical de la República Bolivariana de Venezuela sobre los derechos humanos y cómo se manejan las cosas aquí, también tuvimos la ocasión en estos días de volar con la aviación naval y navegar con la Armada muy cerca de la península de La Guajira, donde está el archipiélago, los islotes que corresponden al archipiélago de los monjes, que genera soberanía, que tiene actividad económica propia y habitación permanente. Y en ese sentido,
quisiéramos recordarles que Los Monjes son un archipiélago caribeño de unas 20 hectáreas que fueron descubiertas por el explorador español Alonso de Ojeda, quien bautizó las islas como Los Monjes por el parecido de las formaciones rocosas y las capuchas que usan los monjes. El agua del Caribe allí es de un verde esmeralda impresionante y el archipiélago tiene unos acantilados donde rompen de una manera espectacular las olas. Está integrado por 3 islas, las cuales no tienen vegetación propia, y está escasas 19 millas de la península de La Guajira. Pero allí hicieron presencia los alumnos del curso de Seguridad y Defensa del Instituto Superior de Estudios de la Defensa, incluso oficiales alumnos de otros países hermanos, y queríamos compartir con ustedes algo de lo que vivimos allí, navegando y volando con la Armada. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto que vamos a compartir con ustedes, en principio la estatua del Libertador, que está allí en ese afloramiento rocoso en pleno Mar Caribe. Junto a él, un faro que representa importante ayuda a la navegación, pero además la presencia soberana de la República Bolivariana de Venezuela. Y en este particular, ese faro que desde aquí parece un poco más pequeño, subirlo hasta el propio lugar de donde emite luz realmente es todo un prueba. Vean los acantilados que hay allí. Esto es fantástico. Fue una prueba de buen estado cardiovascular llegar hasta allá arriba. Las antenas implican permanente comunicación estratégica con nuestra Armada y con todos nuestros componentes. Y este archipiélago está integrado por 3 islas, de las cuales el archipiélago se sitúa en el Mar Caribe a 19 millas de la península de La Guajira, y Los Monjes del Norte están formados por un islote central y otros 2 más pequeños. Y los de Los Monjes Sur representan un área mayor de archipiélagos con alturas que llegan a más de 50 metros sobre el nivel del mar y que ofrecen los mejores recursos para la eventual construcción de instalaciones, como en efecto así se hizo. Y el de Los Monjes Este, compuesto por un solo cayo, cuya extensión equivale a la de todos los monjes del norte. Subir por estas escaleritas de Calacor hasta llegar a aquel legendario faro también pone a prueba las condiciones físicas de cualquiera, pero subir la empinada costa para llegar al faro ya es en sí toda una prueba de esfuerzo. Interesante experiencia, y el gobierno venezolano construyó el faro y el apostadero de la Armada, el cual mantiene en la zona, además de construir un puente entre 2 de las islas, y en los últimos años terminó de construir instalaciones para pescadores. En cuanto a capacidad electrónica y de combate y misilística, están haciendo actos de presencia soberana en nuestro Mar Caribe. Y aquí estamos en la cota más alta del archipiélago de Los Monjes, el faro de Los Monjes, lleno de leyendas como todo el Mar Caribe, y que sea de día como ahora, brilla y gira igual que en la noche. Las islas generan derechos de zona económica exclusiva y mar territorial. Se realizan todo tipo de actividades pesqueras y de apoyo a embarcaciones, pesca y vigilancia oportuna para transporte de petróleo proveniente de las instalaciones cercanas de los estados Zulia y Falcón. Allí se llevó adelante el curso de Seguridad y Defensa, en el que participan numerosas naciones de las hermanas repúblicas de la patria grande latinoamericana y caribeña. Todos los días, 24 horas, heridos, caídos de los que son criminales que están en la actividad, hermanos del componente de la Fuerza Armada, hermanos del componente también de los organismos civiles, caídos dentro de este flagelo, mafia, todo un sistema y un aparato. Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Drogas del mundo, y con la mala conciencia que tienen sus presidentes, se bajan los pantalones y aceptan 7 bases cuando nosotros nos negamos a tener cualquier aquí. Nos negamos a tener una, nos metieron 7, pero además lo último que firmaron fue que haga lo que haga un soldado estadounidense o un marino en territorio colombiano, y voy a ser truculento. Así le violen la hija al presidente, no lo pueden tocar. Es decir, carta blanca, dale que va. Ve para ver, usted no ha ganado. Van a tardar en enterarse. Entonces van a tardar tiempo. ¿Y qué es la maniobra? Espacio y tiempo.
Les invito a pensar en eso. Tuve el honor de ser invitado a la cátedra en este Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y realmente fue una inolvidable experiencia volver a Los Monjes, donde se hace patria en el Caribe. La maestría en seguridad de la nación se constituyó en muchos momentos en guía para las discusiones que en el instituto se desarrollan. De tal manera que para mí es un compromiso pues, que adquirí para aquel momento. La Providencia me ha brindado la oportunidad de hoy día, como director del instituto, contar con su presencia de manera personal y pues, porque estoy seguro que a la vez a esta Corte número 44, así como la 41 en su momento, nos sirvió de guía para muchos de los trabajos e investigaciones que realizamos. Su programa sigue siendo de esa importancia para uno como participante de esa maestría. Y asimismo, como usted lo mencionaba hace un minuto, esto es un acto de soberanía que nada más y nada menos el Instituto de Altos Estudios de la Defensa de la Nación está realizando para llevar pues a nivel de todos los rincones del mundo que este espacio geográfico donde nos encontramos hoy de pie es de Venezuela, es parte de nuestra soberanía y como muchas veces lo mencionó nuestro comandante supremo, forma parte de esa Venezuela azul, nos proyecta en el mar una cantidad de kilómetros de mar territorial y de espacios acuáticos que de alguna manera u otra nos aumentan los espacios geográficos, como muy bien lo manifiesta mi almirante constantemente. O sea, la suma del espacio geográfico en tierra y este mar tan inmenso que tenemos, que este archipiélago proyecta, indiscutiblemente nos da muchísima ventaja y espacios que Venezuela puede aprovechar para su desarrollo, sobre todo en estos momentos donde tenemos que abrirnos a otras opciones en el campo del desarrollo y de la producción y salir de ese rentismo petrolero donde hemos estado durante tantos años. De tal manera, compañero, que reciba usted este reconocimiento por ese aporte que no solamente en el caso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional realiza todas las noches con su programa dossier al llevar la verdad de lo que está sucediendo en pleno desarrollo a nivel mundial, sino también pues por su presencia acá en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos al general de brigada Alexander Antonio Duno Coronel como director del instituto. Se fue develada otra de las tantas placas de las tripulaciones que han pasado por allí, que han dejado en las rocas de Los Monjes. Sí nos ven, ¿eh? Todos saben nuestro grito de guerra. Y así fue una jornada inolvidable. Llegamos por helicóptero, navegamos con las unidades de la Armada. Estaban también el Teniente Coronel José Manuel Aguilar Zamora, jefe de la unidad de extensión, Coronel Rafael Aguilar Colmenares, la Mayor Zuleima Maritza Pernía León, Capitán Winiver Alesca Martone, José Antonio Loyo Rodríguez, Sargento Segunda, Rosimar, Sargento de Primera Cordero Marín, y de Segunda Anderson Heriberto Cárdenas Navas, auxiliar de seguridad, y los B-412 de la Armada también nos llevaron de vuelta a tierra firme después de haber pasado otra jornada ejerciendo la soberanía como corresponde a la patria bolivariana. Una refrescante brisa marina que no respeta ningún peinado de televisión. Estamos aquí en la cota más alta del archipiélago de Los Monjes, en la propia cota más alta del Faro de Los Monjes, custodio de nuestra soberanía, en nuestro mar Caribe, donde la Armada de la República Bolivariana de Venezuela hace acto soberano permanente, custodiando nuestra soberanía. Desde esta, la cota más alta de este archipiélago que genera tanto mar para nuestra soberanía y disfrute este eterno mar Caribe lleno de leyendas, de dramas, de pasiones y de heroísmo, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Y con ese hermosísimo azul de nuestro mar Caribe, donde nuestra gente está siempre de guardia, siempre permanente, cerramos este dossier y agradecemos la atención al Instituto Militar de Estudios Superiores de habernos permitido compartir esa inolvidable jornada. No era la primera vez que estábamos allí, pero sí la primera vez que hacemos al menos un registro para agradecer
a todas nuestras damas y hombres de uniforme esa permanente, lejana, pero eficiente guardia de nuestra soberanía, sobre todo en lo que tiene que ver con un área tan sensible como esa. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela. Termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.